Shalom, les habla el hermano Adiel Uribe Ben Yosef, agradeciendo al Altísimo que me conceda una vez más dirigirme a ustedes. También agradeciéndoles a ustedes que escuchan este mensaje. Hoy quiero hablar acerca de quién es Israel. ¿Qué es Israel para el Eterno, para Elohim? Pues claro, muchos discuten, enseñan que Israel fue sustituido por la iglesia, esta doctrina del reemplazo. Pero vamos a ver a la luz de las Escrituras que no es así como muchos piensan. Así que vamos a analizar. Lo primero que quiero que entendamos es el propósito que el Eterno tiene para Israel. Y que usted lo analice a la luz de las Escrituras. En primer lugar voy a leer Bereshit o Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Escuche bien lo que dice. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y serán y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este llamamiento que el Eterno le hace a Abraham es para formar de él una nación. La razón es porque en el capítulo 11 nosotros tenemos que la humanidad se dividió. En el capítulo 11 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. La humanidad tenía un solo lenguaje, un solo idioma. Pero alguien, rebelándose contra el orden divino, tal como el Eterno había establecido al hijo de Noé, a Shem, como el ministro de sus hermanos, como el Cohen, traducido como sacerdote, a sus hermanos, principalmente a la descendencia de Cam, no le pareció y se rebeló contra esto y se llevó gente a la tierra de Shinar. Y estando allá dice, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. O sea, todos adoraban un solo nombre. No existía más nombre para el Eterno más que Yahweh. Todos invocaban el mismo nombre. Pero él, queriendo rebelarse, establece una torre. Esta torre se refiere a una pirámide, a un templo, a un lugar de adoración. Pero ese lugar, ahora en ese lugar invocarían un nombre nuevo. Hagámonos un nombre. Y ahí surgió la división. Después, a raíz de que el Eterno se ofendió, se dolió de esto que estaba haciendo este hombre llamado Nimrod. Confunde las lenguas y nacen cientos de idiomas. Pero estos idiomas que nacen y que cada quien pone nombre a su propio Dios, cada quien escoge un nombre a su propio Dios, no es porque el Eterno le gustó. No, el Eterno se ofendió, por eso confundió. Se llama Babel, confusión, muchos nombres. Esto le dolió al Eterno y por eso confundió las lenguas. De manera que los nombres que tiene cada idioma para un Dios no es del agrado del Eterno, es ofensivo, es blasfemar su nombre. Por esta razón confundió las lenguas. Ahora, ya en el capítulo 12, él escoge a Abraham y le dice: vete de ahí, de esa tierra,
y voy a hacer de ti una gran nación. Entonces el Eterno planea formar un pueblo, una nación, a quienes les entregaría sus decretos, les entregaría sus mandamientos, su orden, para que le adoraran a Él tal como Él quiere que le adoren. Entonces esta nación que Él formó de los llamados padres Abraham, Isaac y Jacob, es llamada Israel. Por esto, cuando Jacob lucha con el ángel en Génesis 32, 27 y 28, el ángel, el malach, el mensajero, le dice, ¿cuál es tu nombre? Él le dice Jacob. Y el malach le dice, ya no se va a llamar más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Así que el nombre de Israel viene por voluntad de los Shamaín, desde los cielos. Es un nombre escogido por el Eterno para su pueblo. De ahí toma el nombre Israel. En Shemot, en Éxodo 19, Él le dice a esta nación cuando ya está formada, si ustedes guardan mi pacto, obedecen mi voz, serán para mí especial tesoro, porque mía es toda la tierra. O sea, yo lo estoy diciendo, yo lo estoy prometiendo. Yo se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora se los confirmo a ustedes. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Y a partir de ahí, el Eterno, que ya le había jurado a los padres, se los confirma a la nación. Y dice, de esta nación depende la bendición para todas las familias de la tierra. Por eso dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. Así que si alguien quiere recibir la bendición, la aprobación, la salvación, quiere agradar al Altísimo, al Creador, tiene que unirse a esta nación que el Eterno estableció. Tal como dice allá en Isaías, capítulo 43. Fíjese lo que dice, verso 1. Ahora pues, así dice Yahweh, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y en el 44:1 dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Entonces Israel es un pueblo escogido por el Eterno. Él tiene esa promesa, no nomás promesa por sí, sino como juramento. Él se lo juró a Abraham. Por eso dice en el Salmo 89:26, fíjese lo que dice, hablando de la descendencia de David, de Israel, dice, Él me clamará, Salmo 89:26, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Elohim, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, y más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, para siempre, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Fíjese nomás, si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces yo castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Una vez he jurado por mí mismo, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna está firme para siempre y como el testigo fiel en el cielo. ¿Se da cuenta? Israel tiene la promesa eterna
de ser guardado por el Eterno. Aun cuando se rebelen contra Él, Él los va a azotar para hacerlos volver al camino, como ha sucedido muchas veces. Como en el caso que estuvieron en Egipto. Mandó a Moshe y le dijo: así dirás a Faraón. Éxodo 4:23. Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces Israel es algo especial para el Eterno. No es común. Israel es el pueblo formado por el Eterno, con una promesa especial, con un juramento. No es un pueblo cualquiera. Por eso cuando habla a Saúl dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Elohim para salvación. Romanos 1:16. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces este pueblo de Israel es un pueblo especial. Ellos son considerados ese pueblo que está sirviéndole al Eterno. En Jeremías capítulo 23 habla contra los falsos pastores que dispersan las ovejas de la casa de Israel. Israel es considerado las ovejas, el pueblo. Por eso la Escritura habla siempre de Israel como el pueblo de Elohim. Las ovejas perdidas de la casa de Israel que fueron dispersas. Por eso cuando vino el matillajo en Mateo 15:24 dice: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando envió a sus discípulos a predicar, dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos son los primeros que van delante. Pero la salvación es personal. Por eso a ellos fue dado. Ahora el Eterno nos está dando la oportunidad a nosotros. Y les dice a muchos de ellos que son rebeldes. Romanos capítulo 3. Reconoce el apóstol Saúl que muchos judíos han sido rebeldes a la palabra del Eterno. Pero esa rebeldía de ellos, capítulo 3 de Romanos, del 1 al 3, no ha hecho que la promesa del Eterno les falte. Él no va a quitar esa promesa. Él la juró y la va a cumplir. El hecho de que tú, mi hermano, veas judíos rebeldes, veas judíos que se apartan del Eterno, eso no quiere decir que la promesa del Eterno se acabó para ellos. No, Romanos capítulo 11 dice: ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo también, dice Saúl, el apóstol Pablo, soy israelita de la tribu de Benjamín. Elohim no ha desechado a su pueblo. Él les cegó el entendimiento para que nosotros los gentiles fuéramos salvos, pero no para que nos creamos más que ellos, no para que nos ensoberbezcamos. Romanos capítulo 11 dice: a ti hablo, gentil, para que no te ensoberbezcas, porque si Elohim no perdona las ramas naturales, menos te va a perdonar a ti por soberbio. Porque cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Elohim va a perdonar sus pecados, porque hizo esta obra para salvarte a ti. Por lo tanto, tú y yo, mi hermano, como gentiles, como extranjeros, como servidores a ídolos paganos, se nos permitió ser injertados en ese Israel del Eterno, ese pueblo especial, para recibir el alimento de la rica savia. Pero ellos son los que nos alimentan a nosotros con las Escrituras, porque a ellos les fue dada. Nosotros no somos los que los alimentamos a ellos. Cuando Mashiach dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, en Juan capítulo 10, aquellas también me conviene traer. O sea, el Eterno no abrió la puerta de la salvación
para que los judíos salgan, no, para que el gentil entre a ser parte del redil de las ovejas de Israel. Pero ahora muchos soberbios andan enseñando que Israel abrió la puerta de la salvación para que los judíos salgan y se conviertan en gentiles. Esta es una mentira que la iglesia apóstata romana ha inventado. Por eso Romanos capítulo 9 del 1 al 5 dice que de ellos, de los israelitas, son los pactos, el culto, las promesas, la adopción. Todo es de ellos. El Eterno jamás ha hecho pacto con una nación gentil. Por eso el Eterno permitió que Mashiach naciera en Israel, porque ellos son el pueblo escogido. Ese Israel que en ese tiempo estaba dominado por los romanos, cuando los talmidín se reunieron con él en el monte de los olivos, antes que subieran los Shamaín a los cielos, le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque el Eterno va a restaurar a Israel. Ellos fueron cegados temporalmente, pero el tiempo de su restauración está llegando. Es el último tiempo, la última generación que estamos viviendo. Y tú, gentil, que eras un pagano, un servidor, un adorador de nombres de ídolos, que invocabas nombres paganos como el nombre de Jesús, el ídolo romano. Y ahora que hemos creído, hemos sido recibidos a misericordia, pero con tal de que abandonemos todas esas mentiras que heredaron nuestros padres. Este es el evangelio que se está predicando. Por eso en la Reina Valera se confunden muchos cristianos, porque aquí, en lugar de ponerle que Él va a venir por su pueblo, le pusieron que va a venir por su iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia viene del griego asamblea, una congregación. Aquellos que acuden al llamado de Yahweh, es el pueblo de Israel, es la asamblea. Pero muchos creen que porque dice iglesia ya se refiere a otra nación gentil. No, Mashiach dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál reino? Israel. Es el reino de Elohim. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones en todo el mundo. Si está llegando el evangelio hasta ti, mi amigo, hasta ti, mi hermano, es para que abras los ojos y abandones todas esas mentiras que heredamos de Roma. Todas esas doctrinas paganas con sus fiestas y sus nombres paganos de demonios. Por eso Apocalipsis 13, cuando habla de la primera y la segunda bestia, habla que esa bestia, en Apocalipsis 13:6 dice: y abrió su boca en blasfemia contra Elohim, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Cómo blasfema el nombre esta bestia? Cambiándole el nombre al Eterno, poniéndole un nombre blasfemo. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús, que te han enseñado, que dicen que es el nombre de Mashiach. Cuando si tú te vas al hebreo y te buscas en un diccionario estos números, te vas a dar cuenta que el nombre de Jesús no existe en hebreo. Y cuando tú lo compones, lo único que significa es el caballo. Esto es una blasfemia. Esto es lo que está haciendo esa bestia católica, apostólica, apóstata romana. Y es lo que muchas iglesias cristianas están siguiendo. Esas doctrinas, esas mentiras. Porque allí donde está construido el lugar donde le llaman el Vaticano, el nombre de ella viene de Vaticano. Vaticano en latín significa vaticinar, adivinar. Es la hechicera. Apocalipsis capítulo 18. Se ha convertido en morada de demonios, porque cada ídolo es un demonio. El Vaticano está lleno de ídolos, llena de demonios. Por eso Vaticano significa adivinación, significa en latín. Hechicera. ¿Por qué se llama Vaticano? Todos los sacerdotes le dicen Santa Sede, pero ¿por qué toda la gente le dice Vaticano?
Porque antes que construyeran la plaza de San Pedro, ahí donde está el falso profeta, antiguamente había un sacerdote hechicero que se le llamaba el profeta. Y ahí tenía una diosa que se llamaba Vaticana. Y ese hombre, consultaba a esa diosa Vaticana para adivinar, para hacer pronósticos de adivinación a la gente. Y la gente iba con ese hombre profeta falso. Y cuando Roma adquirió ese lugar y construyó lo que ahora conoce como Plaza de San Pedro, ese lugar que ahora se conoce como Plaza de San Pedro, aquí está esa ciudad. Esta ciudad aquí vivía el falso profeta que adoraba a la diosa Vaticana. Y aquí construyeron la plaza donde está el Papa, el falso profeta. Aquí se le llama Vaticano porque la diosa que vivía aquí era Vaticana. Por esto es el lugar de morada de demonios. Para que abran los ojos, mi hermano, entiendas qué es lo que está pasando allí, qué es lo que es el Vaticano. Es la ciudad donde moran los demonios. El cristianismo fue inventado por Roma. Por eso Apocalipsis 17 habla de esa mujer que va montada sobre la bestia. Y esa mujer, capítulo 17, verso 18 de Apocalipsis, dice que es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es esa gran ciudad? Roma. Tiene el control de todos los presidentes del mundo. Por eso los presidentes del mundo han hecho leyes del aborto, permiten matrimonios homosexuales, lesbianas. Ellos quitaron el adulterio, quitaron todo lo que el Eterno está prohibiendo. Los gobiernos lo están permitiendo en todas las naciones, porque son instrumentos de Satanás. El mundo entero está bajo el maligno, pero el que quiere servir al Eterno tiene que abandonar todas esas cosas y venir a ser parte del pueblo Kadosh, apartado de Israel. Claro que vamos a caminar contra la corriente de muchos, porque todos están encerrados en su mente. Por eso cuando tú fuiste a la iglesia romana, o cuando te llevó tu padre a la iglesia romana para ser bautizado por un sacerdote católico, ¿qué fue lo que te hizo el sacerdote cuando llegaste a esa iglesia y te bautizaron? ¿Qué fue lo que hizo el sacerdote? ¿Acaso no mojó las puntas de sus dedos y luego entonces hizo la señal de la cruz en tu frente? ¿Acaso no fue lo que hizo? ¿Cómo se llama la cruz en hebreo? ¿Cómo se llama la cruz en hebreo? Si realmente tú quieres conocer la verdad, debes de saber que la cruz en hebreo se llama marca. Marca. Ese es el nombre de la cruz en hebreo. Marca. Y eso es lo que tú recibiste en ese tiempo. Aquí tenemos nosotros el alfabeto hebreo. Esta es la primer letra y esta es la última. ¿Cómo se llama en hebreo? Marca. Es una forma de cruz. Esto es lo que el sacerdote cuando te bautizó de niño te hizo en la frente, una señal de la cruz. Pero esa cruz no se quita cuando tú te vas y te bautizas ya de grande voluntariamente, porque te vas a bautizar en el mismo nombre del ídolo romano y ese no te lo va a quitar. El único que te puede quitar esa marca es Yahshua HaMashiach, el rey de Israel, el hijo de Elohim, que es su nombre verdadero, no el nombre de ese ídolo pagano. Por eso dice en Matillajo capítulo 1 verso 20, dice, cuando el ángel habló con Miriam, con María, le dice, y dará a luz un hijo, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yahshua, llamará su nombre Yahshua. Aquí está. 20.
1, 20, acá está, 1:20, permítame, aquí lo tenemos, 1:20 y 21. Pondrás su nombre Yahshua, porque él salvará. Pero en la Reina Valera a nosotros nos dijeron que le iba a poner por nombre Jesús. Jesús no es nombre hebreo, es un nombre romano. Por eso tú vas a la iglesia católica, apostólica, apóstata romana, y ahí vas a encontrar el ídolo Jesús. De ahí viene el nombre de Jesús. Pero los judíos jamás han aceptado ese nombre. Claro que hay judíos que se han convertido al catolicismo por ignorancia. Pero el pueblo fiel verdadero del Eterno reconoce que su nombre es hebreo. Y cuando Él venga va a venir por su pueblo, con quien hizo pactos. Y si a ti te han dicho que ya no estás bajo la ley sino bajo la gracia, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el que está bajo la ley? ¿El que la cumple o el que la quebranta, el que la viola? ¿Quién está bajo la ley? El delincuente es el que está bajo la ley, por eso está preso. Entonces, cuando dice la Escritura, no estamos bajo la ley, se está refiriendo a los que cumplimos la ley, no tenemos miedo a la ley, no estamos con temor a la ley, bajo la ley. Estamos en la gracia porque la cumplimos. Si tú no cumples la ley, entonces tú estás bajo la ley. Por eso Saúl le escribió a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, verso 9. Dice que la ley está puesta para los transgresores, para los fornicarios, para los adúlteros. En otra palabra, para los que violan la ley, para ellos está la condenación de la ley. Pero cuando tú cumples la ley, entonces eres libre del castigo de la ley. Porque la ley no es dada por hombres, la ley fue dada por el Altísimo Elohim. Por esta razón le dio estos mandamientos, esta orden a su pueblo. Por eso dice en Primera de Juan capítulo 2, dice que el que dice que conoce a Elohim y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mateo 23:23 dice que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Así que nosotros llevamos el orden de los mandamientos porque son dados por Elohim, no por hombres. Pero la iglesia romana le metió a las iglesias cristianas que no deben cumplir la ley. Esta es una mentira que han heredado los cristianos. Pero si tú quieres seguir el consejo y la doctrina apóstata de Roma, es tu decisión, es tu problema. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh, seguiremos su orden, seguiremos sus mandamientos, sus pactos, porque no queremos agradar a hombres, sino a Elohim. Espero haberme hecho entender, mi hermano, mi amigo, y que analices a profundidad estas cosas. Que Yahweh Elohim te bendiga y que un día abra los ojos y aceptes a Yahshua HaMashiach como tu único y suficiente Salvador, el único que puede perdonar tus pecados. Shalom.